Bien, nuevamente, buenas tardes. Eh, tu entorno, es decir, tu, tu contexto social donde vives, tu familia, tus amigos, tu grupo, tus contactos, a final de cuentas, este, no solamente es tu colonia, tu ciudad, sino básicamente toda la sociedad. Es un grupo de que no podemos, es un grupo del que no podemos sustraernos y siempre influye en nosotros. Es decir, el entorno, tu entorno, influye en ti y de a veces de manera imperceptible, ¿no? Obviamente, cuando estudias psicología social, desarrollo social humano, eh, sabes que eres influido por lo que tienes alrededor de ti, ¿no? Por los acontecimientos, por supuesto que sí. Entonces, entonces, la, la parte más relevante, la parte más relevante de el desarrollo de una persona no es la persona por sí sola. Sería inocente pensar, yo soy por mí mismo, o yo soy porque me he hecho a mí mismo. No, tú eres tu entorno familiar, social y tu entorno en final de cuentas, de población, de gente, de todo lo que te rodea. Em, dicho sea de paso, todo lo que ocurre alrededor de ti influye en tu persona de muy diversas maneras. No siempre influye de manera adecuada. En algunas ocasiones, situaciones que pasan alrededor de ti, que no pasan tan lejanas, te dejan una marca y esa marca, este, eh, es bueno intentar entenderla y saber cómo te ha afectado, ¿no? Ya cumplimos, un año, un mes de que inició la epidemia y la epidemia nos técnicamente nos separó de nuestro entorno, es decir, tuviste que estar guardado, solo, aislado, y si tenías gente cercana con infección o propensión a infección, tenías que estar en aislamiento. Y ese aislamiento primero fue protector y luego fue un aislamiento en el que predominó el temor a al daño, ¿no? Al daño físico por la enfermedad. Eh, eso no siempre lo asimilamos, eso no siempre lo sabemos, adaptar no siempre nos sabemos adaptar a esas situaciones. Entonces, entonces, quedan elementos de tu entorno que generó un daño en ti y no te das cuenta. Puede ser que tú seas una persona tímida. Bueno, pues este proceso desarrolló en ti más el temor, la timidez, un poco más introvertido, ¿de acuerdo? Puede ser que, puede ser que tú tuvieras un aspecto dentro de ti agresivo. Quizá esta situación
de lo que ocurrió con la epidemia, desarrolló algún elemento de eso en ti. Entonces, qué elemento, este, se modificó en mi conducta a partir de lo que ocurrió el año pasado, a partir de lo que ha ocurrido en relación a una epidemia que ha causado este, morbilidad, es decir, enfermedad y mortalidad en un amplio sector de la población? Bueno, pues eso lo tienes que resolver porque tú se lo tienes que explicar al resto de la población. Tú eres parte de, tú eres parte del sector salud. Ajá. Tú eres parte del sector salud. Ya habíamos platicado, ¿no? Parte del sector salud en formación, pero eres parte de ese sector. Tú elegiste ese sector. Tú elegiste que estar dentro del personal que va a encargarse de los procesos de salud de enfermedad. Ajá. Y ahora, más temprano que tarde, tienes que hacerte responsable en muchos aspectos que van a ir de la mano porque mucha gente va a buscar asesoría en ti y va a tener confianza en ti. Lo que tú tienes que hacer es cada vez desarrollarte más rápidamente, mejorar tu conducta, ser, ser de de actitud más activa, no receptiva, sino activa, ajá, para propiciar mejor desarrollo de tu personalidad. Entonces, entonces, mm, nosotros no hay otra, nosotros no hay otra. O, o desarrollamos nuestra personalidad y dentro de esa personalidad desarrollamos seguridad de nosotros mismos, o simple y sencillamente mm, un elemento importante de nuestra actividad profesional va a estar limitado, ¿de acuerdo? Entonces, parte de esto es parte de esto es lo que vamos a trabajar cuando tengas que presentar un caso clínico, cuando tú seas la responsable de darle forma a ese caso clínico, o el responsable o la responsable, y te enfrentes a un grupo que por supuesto va a hacer observaciones acerca de lo que tú presentas, ajá, y todas las observaciones o críticas siempre van a ser en el aspecto constructivo, es decir, tratar de mejorar aspectos de presentación, aspectos de seguridad para la exposición de temática. Ajá. Um, Así como desarrollas un tema que tú armaste de bibliografía y así como lo desarrollas, bueno, pues así vas a desarrollar la presentación de un caso clínico que finalmente es la conjunción de la teoría y la práctica, ¿no? La teoría y la actividad. Ujú. Entonces esto, a la vez que te va a poner en un predicamento, porque te va a poner ante los demás presentando un caso, bueno, eso te va a permitir desarrollo, ¿no? Eso es lo que va a generar tu desarrollo. Entonces espero que antes de que concluya el curso, todos, bueno, por lo menos todos los que han tenido actividad clínica, puedan exponer alguno de los casos de los que ya se les entregó material, ¿no? Ujú. Algunos no han sido muy regulares, no hemos podido complementar algunas cosas, pero quien ha sido regular y que tiene muchos datos, pues va a tener más elementos para hacer una presentación más completa, ¿no? Bueno, finalmente, este, ¿cómo te ha afectado a ti este año de pandemia? Este, tú lo tienes que, tú lo tienes que analizar, tú tienes que saber qué limitaciones te ha generado, tú tienes que saber si te dejó algún elemento pues inclusive de frustración, algún elemento de impotencia para con lo que tú has querido desarrollar, un poco de truncar tus objetivos por ciertos momentos, un poco de retrasar tu formación y tu desarrollo, no solamente en el ámbito profesional, sino como persona. Ajá. Y todo eso lo tienes que ir evaluando, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación no la va a hacer nadie por ti, la evaluación personal de tu
de tu respuesta ante el trauma de una pandemia que ha generado gran daño físico a las personas, pero también ha generado un daño psicológico importante, ¿no? Entonces, ese análisis yo te invito a que lo hagas, ese análisis va a ser relevante porque a final de cuentas es lo que te va a permitir educar tu participación, tanto en tu entorno cercano, este, familiar, como en nuestro grupo de trabajo o como en tu participación social, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces sin más preámbulo, porque siempre es mucho bla bla, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema bastante complicado. Vamos a, vamos a exponerlo en dos partes. Lo vamos a exponer en dos partes. Ujú. No porque sea amplio, no es muy amplio el tema, pero sí es complicado. ¿De acuerdo? Entonces quiero que me digan si tienen a vista Sí, doctor. la Sí, se ve, presentación. doctor. Ok, entonces ya la tienen a vista. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1, hablamos de un déficit de oxígeno. Es decir, el oxígeno en la sangre medido por la presión arterial de oxígeno y por la saturación arterial de oxígeno está disminuido. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2, hay un salto de calidad importante. Hay un salto de calidad importante. Porque no son precisamente dos tipos de insuficiencia respiratoria, sino más bien la insuficiencia respiratoria tipo 1 progresa a insuficiencia respiratoria tipo 2. Es decir, eh, la insuficiencia respiratoria tipo 1 es una complicación asociada a que no trabajemos adecuadamente la insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, no trabajamos adecuadamente el tratamiento para la insuficiencia respiratoria tipo 1, ubicando las causas, resolviéndolas rápidamente, o no tenemos elementos terapéuticos para resolverla, como en el caso de coronavirus. Ajá. Y entonces, la primera insuficiencia que tenemos que hemos tenido con la neumonía viral es la hipoxemia, pero esta ha progresado a hipercápnica, es decir, insuficiencia respiratoria tipo 2, que es el incremento de la presión arterial de CO2. Ajá. Y este es un salto de calidad con deterioro en la evolución de la persona. Obviamente, obviamente, vamos a tratar aquí, múltiples causas de insuficiencia respiratoria tipo 2, pero en muchas de ellas tenemos nosotros participación. Ajá. En otras tiene participación la acción de un virus en particular y a veces no solo un virus, varios tipos de virus, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2, estamos hablando de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Recuerden que la otra es hipoxémica. ¿Cuál es la parte relevante de esto? Bueno, la parte relevante de esto es que el, el dióxido de carbono difunde 20 veces más que el oxígeno. Es decir, el dióxido de carbono difunde casi solito, se va, no lo tienen que sacar, sale. ¿De acuerdo? No hay ningún elemento que lo saque, simple y sencillamente sale. Pero cuando se pierde esta capacidad para eliminar dióxido de carbono, entonces tenemos una extensión, una progresión del daño pulmonar que lleva a, a, este, a un empeoramiento del pronóstico de la persona que ha sufrido inicialmente insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, no son dos tipos de insuficiencia respiratoria diferentes. Nosotros lo abordamos así por, por conveniencia meramente académica. Por eso primero hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1. Y de hecho, técnicamente, el ACCP, el American Respiratory Infusion, lo plantea así como dos tipos de insuficiencia respiratoria, pero realmente es un solo tipo de insuficiencia respiratoria
en el tipo 2 ha progresado en el daño y el deterioro de la persona en cuestión en relación a la enfermedad es mucho mayor, ¿no? Entonces nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo que trabajes solo contra hipoxemia a que tengas que trabajar contra hipercapnia. Entonces, sí, ¿no? Se aparece el diablo, ¿no? Se aparece se aparece una situación mucho más compleja, mucho más complicada, que te lleva a trabajar eh, con mucho más, con mucho más, cuestiones técnicas y científicas, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Bien, entonces, bien, entonces, otra vez recordemos que tenemos que dividir el aparato respiratorio y hay que considerar en esta sección, es decir, para el abordaje de esta problemática que vamos a describir, hay que considerar dos partes del aparato respiratorio. Uno son los pulmones, es decir, pulmones con árbol bronquial, por supuesto, es decir, pulmones y bronquios. Y la otra parte del aparato respiratorio y la bomba respiratoria de la que ya te he hablado en otra ocasión. ¿De acuerdo? Ya hemos platicado en otra ocasión acerca de la bomba ventilatoria. Y la bomba ventilatoria no son otra cosa más que los músculos de la respiración. Entonces estamos hablando aquí de los músculos accesorios. Los músculos accesorios de la respiración son los intercostales internos y externos, los rectos abdominales, los serratos mayores y menores, los esternocleidomastoideos izquierdo y derecho. Ajá. Entonces, los músculos accesorios de la respiración son un grupo, los accesorios, pero el principal músculo de la respiración es solo uno, el diafragma, ¿de acuerdo? Realmente trabajan en conjunto. No se les vaya a ocurrir a pensar a ustedes que el diafragma trabaja solito en la ventilación, ¿no? Trabaja en conjunto y de manera sistemática con el resto de músculos accesorios de la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí considerando este, la parte esencial del proceso en el desarrollo de insuficiencia respiratoria tipo 2, debemos recordar, debemos recordar que vamos a tener en mente siempre la bomba ventilatoria, los músculos respiratorios. Por eso es que no pierdas atención, porque esto es particularmente complejo. Otra vez, alteración broncopulmonar igual a hipoxemia. Alteración de la bomba ventilatoria igual a hipercapnia. ¿De acuerdo? Otra vez, alteración de la bomba ventilatoria, ya sea por afectación central del sistema nervioso central, de bloqueo de la ventilación central, por afectación local músculo esquelética de la bomba ventilatoria, entonces igual a hipercapnia, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Doctor. Correcto. Componentes del sistema respiratorio. ¿Mm? Componentes del sistema respiratorio. Eh, la presión arterial de SO2 se relaciona con la producción de SO2. Es decir, ¿a qué se debe la presión arterial de SO2? Ah, pues se debe a que hay una producción de SO2 por el metabolismo del organismo, ¿no? El metabolismo celular. Y también se relaciona la presión arterial de SO2 con la eliminación por la ventilación alveolar. Ajá. Entonces, los dos elementos que equilibran la presión arterial de SO2, es decir, que no la mantienen ni alta ni baja, sino la mantienen en su nivel normal, ¿ah? Que es alrededor de 25-30, la presión arterial de CO2. Entonces, estos dos elementos son qué tanto CO2 producimos por metabolismo celular y qué tanto CO2 eliminamos por la ventilación alveolar. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta los dos procesos y recuerda que te voy a explicar cada uno de ellos para para que entiendas el proceso de retención de CO2 y de insuficiencia respiratoria de tipo 2. Entonces, la fórmula para determinar la presión arterial de SO2 es la siguiente. Es K factorizado por BCO2 sobre BA, que a su vez está factorizado por BE sobre BD. ¿Qué significa esto? Bueno, pues K es una constante
que es igual a 0.863 milímetros de mercurio. BCO2 es igual a la producción de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? BCO2 es la cantidad de dióxido de carbono que produce una persona. BA es la ventilación alveolar, es decir, BA es la capacidad de eliminación de CO2 que tiene una persona en un momento dado. B es la ventilación minuto y B del espacio muerto ventilatorio, ¿de acuerdo? Entonces, el incremento en la producción de CO2, en incrementos del metabolismo. ¿Cómo se incrementa la producción de CO2? Es decir, ¿cuándo está aumentada la cantidad de CO2 por cuestiones del metabolismo? Bueno, pues como cuando hay fiebre, ejercicio intenso. Si tú te sometes a ejercicio intenso, hay una sobreproducción de CO2, ¿de acuerdo? Obviamente, si tienes tu bomba ventilatoria, tu aparato ventilatorio intacto, pues lo vas a eliminar todo, ¿no? No importa la cantidad que produzca, lo vas a eliminar. Pero ojo, cuando tienes fiebre también se incrementa la producción de CO2, o sea, incrementa un metabolismo especial, se, este, se desencadenan algunas cadenas que bloquean el ciclo oxidativo y entonces aparece mayor cantidad de CO2 en el organismo, llega a la circulación sanguínea y se incrementa la presión arterial de CO2, ¿de acuerdo? Ojo, la fiebre es un elemento muy importante porque estamos hablando aquí de si una persona de repente tiene eh, una enfermedad pulmonar con fiebre o sin fiebre son muy diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una enfermedad pulmonar con fiebre es diferente a cuando no tiene fiebre, ¿de acuerdo? La ingesta excesiva de carbohidratos, la ingesta excesiva de carbohidratos también incrementa la producción de CO2. Cada, cada molécula de carbohidrato, cada molécula de carbohidrato es se traduce en de 15 a 20 moléculas de CO2. Entonces, cuando tenemos una excesiva ingesta de carbohidratos en comparación con la ingesta de grasas y proteínas, entonces tenemos un incremento en la producción de CO2. ¿Qué es importante entonces? Es muy importante que la dieta de los pacientes esté básicamente equilibrada proteínas, grasas y carbohidratos. No solamente carbohidratos, no solamente grasas o no solamente proteínas, ese equilibrio de que pues en algunas ocasiones ya les han hablado y que para fines prácticos a nosotros nos es muy importante que siempre la dieta sea mayor porcentaje de proteínas, menor porcentaje de grasas y menor porcentaje de carbohidratos, ¿de acuerdo? Nos referimos a la dieta hospitalaria, ¿de acuerdo? La dieta hospitalaria. Recuerda que si tú le das proteínas a una persona, le proporcionas una cantidad de herramientas increíble, que se llaman aminoácidos con los que el organismo produce otras proteínas que se traducen en fibroblastos, que son proteínas, se traducen en anticuerpos, que son proteínas, y el paciente está protegido y con capacidad para reparar tejidos dañados, ¿de acuerdo? Por eso, la base de las dietas en los hospitales debe ser siempre la proteína, ¿no? Es muy importante que sea la proteína, la grasa es un complemento y los carbohidratos es otro complemento, pero así en esas proporciones. Mayor cantidad de proteínas, menor de grasas, todavía menor de carbohidratos. Estamos hablando de dietas intrahospitalarias, ¿de acuerdo? En pacientes, bueno, y aquí en este caso específico es debido a que la excesiva producción de carbohidratos, o si se excede la ingesta de carbohidratos, vamos a tener un incremento de CO2, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si una persona tiene limitada su ventilación, entonces, obviamente, pues, va a retener CO2, ¿no? En pacientes con limitación de la reserva ventilatoria, sí, re- reducción de la ventilación alveolar. Ojo, es muy importante, entonces. Cuando se reduce la ventilación alveolar, ocurren tres tipos de alteración fisiopatológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que
que si uno, ventilación minuto reducida, eso es igual volumen tidal y frecuencia respiratoria. En ventilación minuto reducida, se retiene CO2. Cuando el volumen tidal está reducido, que ocurre en pacientes con ventilación rápida y superficial, también se retiene CO2. ¿De acuerdo? Y en la relación, en la relación, BT, cuando está incrementada, como por ejemplo en la tromboembolia masiva o submasiva, también se incrementa la producción de CO2 porque simple y sencillamente se pierde la capacidad de intercambio, ¿no? Es decir, puede estar el alveolo intacto, pero si la circulación pulmonar está ocluida eh, en 85-90% por émbolos en la circulación pulmonar bilateral, extensos, entonces no hay elemento de intercambio gaseoso, ¿no? Y esto también lleva a incremento del CO2, ¿de acuerdo? Es muy importante considerar en las alteraciones de la ventilación el control central de la ventilación. El sistema nervioso central, este, eh, los quimiorreceptores periféricos y receptores en los pulmones, pared del tórax y vías aéreas, los quimiorreceptores para CO2 se encuentran y responden a cambios del pH del fluido extracelular. Receptores de O2 se encuentran en la carótida, aorta, del CO2, se encuentran en la carótida, aorta y responden a cambios en la presión arterial de O2. Pero los quimiorreceptores de CO2 responden a cambios directos en el pH del fluido extracelular. Y ojo, se bloquea el, el control central de la ventilación en las alcalosis, ¿no? En las alcalosis, ya sea la alcalosis respiratoria o la alcalosis metabólica, en esos dos procesos, ajá, se bloquea el centro respiratorio para retener CO2, ¿de acuerdo? Recuerden que en la alcalosis están aumentados los elementos, álcalis y disminuidos los hidrogeniones, entonces se retienen hidrogeniones vía CO2 para compensar este, este, este déficit inicial en las alcalosis, ¿no? Desórdenes de control central de la respiración incluyen, 1, hipoventilación idiopática o enfermedad de Odin. Enfermedad de Odin es una hipoventilación muy especial que está caracterizada porque está intacto el control voluntario de la respiración, pero deprimido o ausente el control automático. Esto quiere decir que en este momento que estamos platicando, en este momento que estamos poniendo atención a la clase, en este momento tú no le dices a tu aparato respiratorio, oye, muévete para respirar, ¿no? Tú estás centrado en otro elemento que es el elemento el elemento encefálico cognitivo, estás centrado en asimilar lo que se te está explicando y te olvidas de respirar, ¿sí me entiendes? Porque tienes intacto el control automático de tu ventilación. Pero en la enfermedad de Orin está deprimido, ausente el control automático, de tal manera que si alguien que padece la enfermedad de Odin no está ventilando voluntariamente, entonces se retiene CO2, se retiene CO2 y hay hipercapnia y hay insuficiencia respiratoria tipo 2. En la apnea del sueño, algunos pacientes pueden tener bajo el control de la respiración central. En la apnea del sueño pueden tener algunos pacientes bajo el control central de la respiración. Es decir, se conoce como apnea del sueño central, no como apnea obstructiva del sueño, sino apnea del sueño central, porque el control de la respiración está disminuido cuando la persona duerme. Técnicamente, si tienes intacto tu control, automático de la ventilación, cuando duermes, sigue respirando. Pero si tienes bajo deprimido tu control central de la respiración, cuando duermes, entonces vas a tener apnea central del sueño, ¿no? Es un elemento que, al igual que la apnea obstructiva, también se diagnostica en, por la polisomnografía. La polisomnografía también diagnostica las apneas centrales, ¿de acuerdo? Y el tratamiento esencialmente es el mismo que en la apnea obstructiva. El tratamiento de la apnea central es un soporte ventilatorio, un auxiliar de la ventilación nocturna, ¿no? Con presión positiva. Las sobredosis de narcóticos o sedantes, ajá,
bloquean el control automático y el control voluntario de la respiración. Simple y sencillamente, se deja de ventilar cuando se utilizan sobredosis de narcóticos o sedantes. Ya te imaginarás que cuando estos chicos famosos que utilizan drogas y que de repente se da la noticia que falleció, ¿no? Tenía 27 años, este, y falleció por una sobredosis de narcóticos. Bueno, pues ya sabes que hizo hipoventilación alveolar, que se bloqueó el centro respiratorio y que falleció por hipercapnia, ¿no? Por retención de CO2, ¿de acuerdo? Y acidosis respiratoria, ¿no? Esa termina siendo la causa. Entonces, las sobredosis de narcóticos o sedantes llevan a esta retención de CO2 por bloqueo del control central, ¿de acuerdo? Enfermedades de la médula espinal, ajá, sobre todo infartos, tumores, cuando las lesiones de la médula son altas, ¿no? Si la lesión de la médula es cervical, por supuesto que esto bloquea el control de la respiración, pero por una lesión, más bien, esta es una lesión, más bien son lesiones periféricas, pero son lesiones respiratorias, nerviosas, del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Ok, en el hipotiroidismo sin tratamiento, cuando no se ha diagnosticado, este, mm, recuerden, por ahí platicamos del caso de la señora Ofelia con su problema con tiroides. Bueno, pues ella no tiene hipotiroidismo, ¿no? Ya tiene un gran crecimiento de su glándula tiroides. Pero en hipotiroidismo, en el que no necesariamente hay bocio, en el hipotiroidismo se genera un desorden del control central de la respiración y los pacientes con hipotiroidismo también desarrollan insuficiencia respiratoria tipo 2 por retención de CO2. ¿De acuerdo? Sobre todo estos pacientes que nunca fueron diagnosticados y que terminan con exedema y con una cuestión que requiere atención de urgencia endocrinológica, ¿no? Pero bueno, ese es un apartado que te van a explicar cuando revises endocrinología, pero ya sabes que también conlleva insuficiencia respiratoria tipo 2. La, la alcalosis, la alcalosis, la alcalosis metabólica, ya te explicaba hace un rato, este, la alcalosis metabólica conlleva un incremento de la presión arterial CO2 de manera compensatoria. A mayor alcalosis, mayor retención de CO2 para equilibrar el elemento álcali en la sangre. Recuerda, el equilibrio del pH es esencial. El equilibrio del pH tiene que ver con lesión celular. Si no hay equilibrio en el pH, entonces hay lesión celular, ya sea por acidosis o por alcalosis. Resulta, pues, entonces, muy importante en las gasometrías siempre ver el pH, ¿no? No vaya a hacer que se te ocurra solo estar pendiente de cuando hay acidosis, ¿no? En la gasometría. No, ojo, cuando hay alcalosis, es decir, pH por arriba de 7.55, 7.6, son estados metabólicos muy peligrosos para la célula, ¿no? Generan apoptosis celular y el paciente empieza a morir. Em, em, Nosotros no trabajamos en el aparato respiratorio las alcalosis metabólicas, esas las trabajan los intensivistas, ¿no? Los trabajan mejor los intensivistas que nosotros que trabajamos en el aparato respiratorio, pero te conviene saber cuál es el tratamiento de las alcalosis, tanto la alcalosis respiratoria como la alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, algunos virus, como por ejemplo el virus de la rabia, el virus de la infección viral que causa encefalomielitis de evolución fatal, genera depresión central de la respiración, parálisis espástica de los músculos respiratorios, y el paciente con rabia fallece también con insuficiencia respiratoria tipo 2, con acidosis respiratoria aguda grave, ¿no? O subaguda. Subaguda. Recuerda que la rabia es una enfermedad que no se ha erradicado, que sigue muy presente, que hay casos que son casos aislados, pero sí son muy dramáticos cuando se conoce de ellos, ¿no?
Permítanme, algo se detuvo aquí. Correcto. Enfermedades de la neurona motora, y las enfermedades de la neurona motora, la interrupción de la transmisión de los impulsos del centro respiratorio y los músculos respiratorios llevan a hipoventilación alveolar. Estos incluyen algo de lo que ya te había mencionado, la lesión por sección medular, que básicamente puede ser postraumática, pero ojo, también hay secciones medulares por otras causas, ¿de acuerdo? Entonces, está pendiente de cuando decimos sección medular, porque sobre todo si es una sección medular alta, va a llevar hipoventilación. Uno de los Supermanes más famosos que hubo, Christopher Reeve, el actor, cayó de un caballo, se fracturó las cervicales y el resto de su vida, que vivió varios años más, pues vivió pegado a un ventilador mecánico, ¿no? Porque se seccionó la médula de forma alta y ya no tenía ventilación, este, control de la ventilación y desarrollo. Y ellos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria tipo 2. Obviamente, el tratamiento con los ventiladores pues, suple la función ventilatoria, pero imagínate vivir el resto de tu vida pegado a un aparato de ventilación mecánica, ¿no? Bastante dramático, pero sí le pasó a este actor que era muy aficionado a los caballos, ¿no? No, se dice que era un buen jinete de equitación, pero bueno, no le sirvió de mucho, ¿no? El tétanos, la enfermedad por anaerobio Clostridium tetani, coloniza tejidos desvitalizados, sobre todo necrotizados, y produce una exotoxina que afecta a la médula espinal, y esto lleva a parálisis espástica laringe de los músculos respiratorios. Mm, eh, debido a las modas estas de las drogas IV, bueno, pues la incidencia de tétanos fue impresionante en California en los años 90 y los 2000, impresionante, había tétanos de cantidades bestiales y los pacientes fallecían por insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿de acuerdo? Enfermedades que involucran las células del asta anterior, como la esclerosis lateral amiotrófica y la poliomielitis, por supuesto que conllevan alteraciones de hipoventilación y retención de CO2 o insuficiencia respiratoria tipo 2. Hoy lo dejamos a este nivel, el día de mañana continuamos. ¿Ah? ¿Tienes alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Seguros, muchachos? Porque luego de repente me da la impresión como que o es muy claro o es demasiado complejo, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Creo que por el momento no, doctor. Ok, correcto. Entonces el día de mañana terminamos con esto de insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora sí les pido una disculpa. Ya tiene algunos meses, ¿no? Que he tenido algo de sobrecarga de trabajo, pero mañana concluimos esto, para que no sea muy, muy tedioso. Y y mañana es jueves, mañana no va nadie a servicio clínico, pero espero que el viernes estén los que iban a estar hoy, que les tocaba hoy, ¿no? Y que no fueran. Ajá. Pero bueno, nos estamos viendo entonces el viernes con la visita clínica a quienes les correspondía estar y mañana en la tarde a Sí, la, doctor, gracias. a la clase. No, de qué, para servirles por aquí nos. No, de qué, hasta mañana. Gracias, doctor. Buena tarde. Hasta Buenas luego. tardes, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, que estén bien. Sí.